puedan ir más jóvenes, les voy a decir que se la pasan bien padre, pero también los padres que van se la pasan mejor, porque ahí hacemos carnita asada, todo bien padre, ¿sí o no, Abel? Bueno, pues, qué bueno que están aquí. ¿Están listos para la palabra que tiene Dios lista para cada uno de ustedes? Bueno, pues quisiera que me acompañaran en este momento ahí en su lugar para orar y poner en manos de Dios esta palabra. Señor, te doy gracias, Padre. Gracias, Señor, por este día que nos has permitido venir aquí a este lugar para escuchar tu voz. Gracias te doy, Señor, usa mi boca, usa mis labios para que esta palabra que tú tienes, Señor, entre como una espada de dos filos, Señor, y penetre hasta los tuétanos, en cada corazón de cada hombre, de cada mujer, de todos los que estamos aquí, Señor. Yo te doy gloria y honra a ti en el precioso nombre de Jesús. Amén. Bueno, dile al que está al lado tuyo, Gedeón. ¿Eres un Gedeón o eres un escogido por Dios? ¿Verdad? Se oye medio diferente. ¿Eres un Gedeón o eres un escogido por Dios? Así es el tema que le puse hoy, Gedeón y los escogidos por Dios. Y es una historia que viene aquí en la Biblia, en el libro de Jueces 6. Vamos a estar viendo el capítulo 6, desde el 1, el capítulo 7, hasta el capítulo 23. No voy a mencionar todos los versículos, ¿verdad? Pero se los voy a narrar en una breve historia. Dice, ¿quién es Gedeón? Dice en el Jueces 6:1, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Dios, y Dios los entregó en mano de Madián por 7 años, y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban de comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en gran multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián y los hijos de Israel. Podemos ver que estaban como en una maldición el pueblo de Israel por 7 años atrás. ¿Pero por qué? Porque se olvidaron de un Dios que tenían sus padres, de ese Dios que hacía cosas maravillosas, de ese Dios que hacía descender lumbre, fuego, que hacía poner una nube para cubrirlos del sol. Ese Dios poderoso que nosotros conocemos, ese Dios grande que en tu necesidad, en tu problema te puede sacar de cualquier cosa. Ese Dios que nosotros conocemos, ellos se habían olvidado. Por eso venían los enemigos y cada vez que venían a cosechar su siembra, se la llevaban, se la destruían, se robaban los asnos, se robaban las ovejas. Entonces, a causa de esa maldición, porque ellos no buscaban a Dios como realmente lo buscaban sus padres, era lo que tenía el pueblo de Israel en ese momento. Pero hay dos cosas también aquí, que los israelitas, en vez de que defendieran su comida, sus cosechas, hacían cuevas en lugares ocultos para esconderse de ellos. ¿Por qué? Porque tenían miedo. ¿Por qué? Porque no querían salir a pelear con ellos, porque eran muchos. Y a causa de esto, pues Israel estaba empobrecido, porque no tenían ni para comer. Pero hubo un tiempo que cuando ellos clamaron a Dios, Dios escuchó su voz.
¿Tú has clamado a Dios en algún problema, en alguna necesidad? Y Dios te ha escuchado. ¿Por qué? Porque clamamos. Una cosa es clamar y otra cosa es pedirle. Pero cuando tú clamas, Dios oye tu voz. Dice en el 7, y cuando los hijos de Israel clamaron a Dios a causa de los madianitas, Dios envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo, así ha dicho Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Hoy los libré de la mano de los egipcios y de la mano de todos los que los afligieron. Dios envió un profeta. Dios te está enviando. Yo no soy profeta, pero Dios te está diciendo a través de mi voz que está enviando a alguien para que escuches la voz, ¿verdad? Así como cuando los sacó de Egipto, que eran esclavos en Egipto el pueblo de Israel, Dios mandó a Moisés y los sacó de esa esclavitud. Así también en esta historia, Dios los oyó su clamor y los está ayudando, les está enviando un profeta. Pero hay tres cosas que vamos a ver en esta historia. Primero mandó a un profeta para dar la palabra de que Dios iba a ayudarlos y a sacarlos de ese problema que estaban pasando en ese entonces. Segundo, Dios manda a un ángel a ese hombre que iba a usar para sacarlos de ese problema en que estaban. Ese hombre era Gedeón. Gedeón era un chico. Vamos a ver quién era Gedeón. Gedeón era de la tribu de Manases. Fue elegido por Dios para liberar al pueblo de Israel de los ataques medianitas. ¿Cuáles eran las características de este muchacho? Era, en sus propios ojos, era un joven común, corriente, que estuvo dispuesto a arriesgar su propia vida para salvaguardar a los que amaba. Un líder que se levantó en medio de su debilidad para convertirse en uno de los caudillos más renombrados en la Biblia. Pero ¿por qué Dios vio a Gedeón? Porque en ese tiempo de que el pueblo de Israel estaba pasando hambre, que venían los enemigos y se llevaban sus cosechas, se destruían sus tiendas y todo, Gedeón se escondía en un lugar, y ahí trillaba el trigo y lo escondía para que no se lo quitaran. Él era el único que estaba teniendo comida en ese entonces para su familia, ¿verdad? Pero Gedeón sabía que si lo llegaban a ver, lo iban a matar por haber hecho esto. Entonces, por eso Gedeón se escondía y trillaba el trigo escondido y lo guardaba. Dios vio en este muchacho valentía, primeramente. Pero Gedeón era miedoso porque se estaba escondiendo. El pueblo de Israel era miedoso, tenía temor. Por eso cuando venían los medianitas se escondían en las cuevas y no salían a pelear contra ellos. Gedeón era valiente porque aún así se ponía a trillar la comida y se escondía. Dios vio en él una valentía, por eso Dios lo escogió. ¿Por qué crees que Dios te escogió a ti? Pregúntate esta tarde. ¿Por qué crees que Dios dijo, ven a este lugar a aprender de la palabra, a aprender qué es lo que tengo para cada uno de ustedes? Pregúntate a ti mismo, ¿por qué estoy aquí? ¿Qué crees que vio Dios en ti? Dios ve en ti, aunque tienes defectos, aunque tienes necesidades, aunque tienes dificultades, problemas, Dios ve algo grande en ti. Eso lo tienes que averiguar tú, qué es lo que Dios va a hacer contigo. Es como en la mañana les platicaba a los que vinieron en las mañanas, los madrugadores,
Este, Dios me dio una visión. Dios habla en sueños, Dios habla en visiones. ¿Quién sabe? ¿Dios les ha hablado alguna vez en sueño? A todos creo que Dios nos ha dado sueños. Les voy a platicar un sueño que Dios me dio a mí hace tiempo, ya más de un año, y lo platiqué con el pastor y me dijo, guárdalo ahí, escríbelo para que no se te olvide. Era una vez que estábamos como en un lugar, en un edificio grande, póngale así, como este lugar así, en lo alto, y alrededor había la ciudad, y a lo lejos había montes, y era un volcán el que estaba ahí, porque en el sueño vi cómo salía lava de ahí. En ese sueño había algunos de la congregación aquí conmigo y estábamos alabando, orando a Dios, y de repente empezó a oscurecerse, de repente empezó a temblar, de repente empezó el viento fuerte, la lluvia y todo, y vi a lo lejos que la gente empezaba a correr porque la lava ya los iba a alcanzar. Entonces todos empezaban a subir al edificio donde estábamos alabando a Dios, donde estábamos orando a Dios, y yo me preguntaba, Señor, ¿será que es el tiempo del rapto? ¿Será que es el tiempo de que tú vienes por tu pueblo? Y alabando y orando empezamos a orar, a alabar, y de repente volteamos al cielo, a las nubes, y vi a lo lejos así, a lo lejos, como que descendían nubes, y venían, se acercaban, y de repente se convertía en una corona de oro y se llevaba a las personas. Se llevaba a las que estaban ahí conmigo, se las empezaba a llevar. Y yo llorando decía, Señor, ¿y yo? ¿Dónde está la mía? ¿Verdad? A veces nos preguntamos, hasta que vemos el problema, nos preguntamos, Señor, ¿por qué? ¿Qué está pasando? Si yo te buscaba. Y entonces ya de repente veo que baja una nube y me toma y me lleva, o sea, literal, me lleva en el aire, pero me lleva acá a este lugar donde había unos cuantos escogidos. Y yo dije, Señor, ¿me estás diciendo que soy un escogido por ti? ¿Me estás diciendo que yo soy un Gedeón a través de esta historia? Un Gedeón que va a ayudar a muchos a salir de sus problemas, a salir de sus necesidades. Pero eso lo tengo que tomar yo. Yo tengo que ser el que tome esta palabra. Por eso yo a ti te digo a ti, tú eres un Gedeón, tú eres un escogido por Dios. ¿O no hay escogidos aquí? Amén, amén. Y seguimos aquí en esta historia. Entonces, Dios usa a Gedeón para sacar al pueblo de Israel a causa de los medianitas que estaban acabando con ellos. Y dice en el 17, y él respondió, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió, yo esperaré hasta que vuelvas. Aquí le está diciendo que espere porque él quería ver realmente. Gedeón era un crédulo. ¿Cuántos incrédulos hay aquí? No hay ninguno, ¿verdad? Todos se fueron. Porque Gedeón no le creía todavía a Dios que lo iba a ayudar para sacar al pueblo del problema que estaba pasando, y quería una señal. ¿Cuántas veces nosotros queremos una señal cuando queremos hacer algo? Señor, dame una señal para ver si estoy haciendo lo correcto. Señor, dame una señal para ver si esta es mi esposa la que tú has elegido. Señor, dame una señal a ver si este es mi esposo el que tú has escogido. No, tenemos que estar con un discernimiento de espíritu para saber lo que Dios está hablando a cada uno de nosotros. Pero te decía de la historia, ¿cuántas veces
a Israel venían los medianitas, porque cada año realmente venían solamente en el día de la cosecha. ¿Por qué no venían antes? Porque ellos venían cuando era la cosecha. Porque así también a veces cuando nosotros tenemos un problema, una necesidad y estamos a punto de hacer algo, un negocio o algo que se va a dar, viene algo y se opone y nos desanimamos, ¿verdad? Les voy a platicar una vez, todavía no conocía del Señor yo y emprendía un negocio del que ahora es lo mismo que estoy emprendiendo. Y empecé a agarrar un cliente, 2 clientes, 3 clientes, 4 clientes, 8 clientes. Dije, no, pues ahí vamos, ahí vamos. Y de repente vienen y ya me los quitan. ¿Qué pasa? Te desanimas. Pero también porque yo no conocía de Dios. Yo no conocía a ese Dios. Sabía que había un Dios que me enseñaron mis padres, pero yo no conocía al Dios al Dios poderoso, al que si tú pones cualquier cosa en manos de Él primeramente, Él te va a sacar adelante y te va a dar las promesas que vienen ahí. Entonces, me desanimé y todo, pero cuando ahora es muy diferente, cuando empiezo a conocer de la palabra, tengo un trabajo estable más o menos y Dios me dice, pues empieza a hacer esto otra vez. Y empiezo y gracias a Dios Él me ha permitido sostener a mi familia a través de este negocio. Yo siempre le digo a Dios, porque en este negocio salen clientes, se van clientes y así sucesivamente. Pero yo siempre digo, cuando un cliente se va es porque Dios me va a dar 5 más. Entonces, eso es lo que yo practico ahora, la promesa de Dios. No veo lo que me está quitando. Dice la palabra que Dios quita y Dios da. Cuando Dios te quita algo es porque te va a dar algo mejor. Así podemos ver también que ya vino Gedeón, le hizo la ofrenda y todo, y Dios le dio la señal que era realmente que lo iba a usar para esto. Entonces, dice en el 34, entonces el Espíritu de Dios vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él y envió mensajeros por todo Manases, y ellos también se juntaron con él. Asimismo envió mensajeros a Aser, a Zabulón y a Nectalí, los cuales salieron a encontrarles. Gedeón mandó mensajeros por todo Israel, porque Israel era un pueblo grande. Israel les había dado naciones, les había dado tierras para que estuvieran viviendo ahí, pero a causa de que ellos dejaron de buscar de Dios, pues estaban todos desplagados por todos lugares. Entonces Gedeón manda mensajeros a todos estos pueblos para reunir un ejército y combatir a los medianitas. ¿Y cuánto creen que fue el número de que Gedeón juntó? Aquí dice en la palabra de Dios que fueron 32,000 soldados los que juntó él. Era un ejército grandísimo, grandísimo, ¿verdad? Pero hay un pero, dice en el 7:1, levantándose pues de mañana Jehová, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon a la fuente de Arod, y tenía el campamento de los medianitas al norte, más allá del collado de More, en el valle. Y Jehová Dios dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los medianitas en tu mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo, mi mano me ha salvado. Ahora pues, pregonar en oídos del pueblo diciendo, quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galad. Aquí Dios le dice a Gedeón que era mucho ejército, eran muchos soldados para ir a pelear y para entregarlos en su mano a Gedeón. ¿Por qué le dice esto? Porque Dios a veces vio que si iba todo el ejército a pelear esta batalla contra los medianitas, iban a decir, no, pues aquellos eran menos,
por nuestras propias fuerzas los acabamos, ¿verdad? Y no le iban a dar la gloria a Dios. Por eso Dios le dijo, son muchos, con eso no te los voy a entregar. Entonces lo que hace Dios es que les pregunte a todos los que tenían miedo, porque pues eran los israelitas y sabían quién eran los otros y habían tenido miedo. Entonces Dios le dice a todos los que, pregúntales a todos los que tienen miedo que se regresen a sus casas. Aquí hay miedosos, aquí hay temerosos, ¿verdad que no? Esos ya se fueron. Les decía en la mañana, por aquí ha pasado muchas personas que han dejado su salvación, que han dejado la promesa que Dios tiene para ellos y se han ido. A lo largo de todos estos años que yo he estado aquí en esta congregación, yo he visto personas que Dios quiere levantar, que Dios quiere darles promesas, que Dios quiere que estén bien y lo dejan por una o por otra causa de que ya no les gustó. No seamos de esos, sigamos adelante, seamos valientes como Gedeón. Entonces, dice Dios, son muchos. Y les dice, a todos los que tengan miedo, regresen. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000. Eran 32,000 y se fueron 22,000. ¿Cuántos quedaron? 10,000. Y el pueblo madianita pues ya era mucho más grande, ahora sí, ¿verdad? Entonces le dice Dios a Gedeón. Y Dios dijo a Gedeón, aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas, ahí te los probaré, y del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo, mas de cualquiera que yo te diga, este no va contigo. Entonces llevó al pueblo a las aguas, y Dios dijo a Gedeón, cualquiera que lamiera en las aguas con su lengua, como lame el perro, aquel pondrás aparte. Asimismo, a cualquiera que se doblara en sus rodillas para beber, ese lo mandarás a casa. Aquí vamos a ver algo quiero que pongas mucha atención. ¿Por qué Dios los mandó al río? Vamos a hacer de cuenta que este es un río, ¿verdad? Este es un río y aquí venimos en el pueblo y el pueblo viene caminando, viene cargando las espadas, los escudos y todo. Y viene y les dice, vamos a tomar agua en el río. Y muchos llegan y hacen esto. ¿Verdad? Empiezan a tomar agua. Pero ¿qué perdieron? Perdieron la visibilidad, la vista de todo lo que estaba a su alrededor. Y el enemigo podía venir y darle. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque su visión estaba perdida en el agua. Pero los que escogió Dios, ¿qué fue lo que hicieron? Llegaron al río, vieron a sus alrededores, doblaron sus rodillas sin quitar la vista, tomaron agua y se la llevaron a la boca. En ningún momento perdieron la visión de lo que el enemigo quería hacer hacia ellos. ¿Tú has perdido la visión alguna vez? ¿Tú has dejado que tus hijos se los robe el enemigo? ¿Tú has dejado que Dios robe tu promesa? ¿Tú has dejado que Dios robe a tu esposa? ¿El llamado de tu esposa, el llamado de tu esposo? Te pregunto, ¿has dejado que el enemigo se lleve tu promesa y no la puedas agarrar? ¿Por qué? Porque a veces perdemos la visión de lo que Dios está haciendo en tu caminar con Él. ¿Verdad? Pero bueno, de esos 10,000, Dios escoge a 300 hombres guerreros liderados por un líder, Gedeón.
Por eso el tema se llama Gedeón y los escogidos por Dios, porque Dios escogió a estos 300. Se me viene a la mente una película que hace tiempo estuvo, no sé si alguno la vio, Los 300, que estaban liderados por Leónidas. Ese era un grupo que estaba defendiendo a su pueblo también, y venían ejércitos grandísimos a pelear contra ellos, los 300, pero tenían una cualidad, que ellos estaban en un solo equipo. 300 hombres peleando por una sola causa, 300 hombres peleando por sus necesidades, por los problemas. Nosotros somos un equipo, nosotros somos un equipo de Dios que peleamos por nuestras necesidades. No somos los enemigos de ellos, sino que yo te animo a que seamos un solo equipo en esta congregación, a que si Dios nos usa para hablarle al vecino, para hablarle al familiar, para hablarle a aquellos, nosotros vamos a ser esos 300 que van a ser otro ejército más grande. Entonces yo te invito a que no pierdas la visión que tienes a través de Dios. Y dice que a través de estos 300 Dios les dio la victoria a Gedeón. Pero ¿cómo les dio la victoria si eran 300 y los demás eran muchos más? Una estrategia. Dios te da estrategias para hacer las cosas. La cosa es escuchar. La cosa es que nos pongamos en manos de Dios todo lo que nosotros emprendamos. Así sea un negocio, sea un problema, sea una necesidad. Lo que tú quieras, ponlo en manos de Dios y Él va a obrar grandemente a través de una cosa que Él ya tiene lista. La estrategia era de que con esos 300, los medianitas estaban en un valle, en sus tiendas y todo, y a través de 2 soldados que manda Gedeón a espiar para atacarlos, Dios usa a cualquiera. Usó a unos de los soldados de los medianitas para darles un sueño de que Israel iba a atacar y que los iba a eliminar. Y a causa de ese sueño, Dios expandió el miedo entre ellos. Entonces, lo que hizo Dios es que a través de esos 300 les dijo Gedeón: llévense cántaros y llévense una antorcha y rodeen a todos los medianitas alrededor de ellos. Y cuando oigan la trompeta, griten lo más fuerte que puedan y rompan los cántaros. Y eso fue lo que ellos hicieron. Rompieron los cántaros, gritaron fuerte y los soldados medianitas se espantaron y Dios hizo la obra. ¿Cómo hizo la obra? Dice en el 21, y estuvieron firmes cada uno en su puesto alrededor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr, dando gritos y huyendo, y los 300 tocaban las trompetas, y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento. Y el ejército huyó hasta Betzita en dirección de Serera y hasta la frontera de Abel Mehola en Tabat. Y juntándose los de Israel, de Nectalí, de Aser y de todo Manases, siguiendo a los medianitas. Así fue como Dios les dio la victoria. Hizo que cayera miedo entre ellos y se mataran unos a otros con sus propias espadas. Y los que sobraron salieron huyendo. Y Israel fue tras de ellos y los acabaron. Así Dios te puede dar la victoria también. Así Dios puede darte eso que tú tanto has deseado. Pero ¿qué podemos aprender a través de esta historia? A través de Gedeón. Porque Gedeón era un joven miedoso, un joven que se ocultaba también para que no lo mataran. Pero Gedeón tenía la fe, seguía confiando en Dios. Por eso se atrevía a esconder la comida para que no se la quitaran los medianitas.
podemos aprender que nosotros todos tenemos fe, pero ¿cómo la usamos? ¿La usamos para que Dios fortalezca nuestra vida? ¿Para que Dios se mueva en ella? ¿Cómo demostramos la fe cuando tenemos temor y dudas de que Dios no puede hacer el milagro? Entonces no estamos actuando en la fe. Podemos ver en esta historia que Gedeón en el principio tenía miedo, temor, y aún teniendo la fe, Gedeón le pedía señales para poder saber si era cierto lo que le estaba diciendo. A veces también nosotros estamos así, no queremos hacer las cosas porque no sabemos si va a salir bien. Yo quisiera decirte en esta tarde que yo soy el menor de mi casa. Gedeón era el menor de su casa. Mis hermanos no conocen de la palabra, sigo orando por ellos, son mayores que yo soy el más chico de la casa, y aquí Gedeón era el más chico de su casa, ¿verdad? Dios me escogió para algo. Yo sigo caminando en Él, aún teniendo problemas, aún teniendo dificultades, aún siendo enojón, aún no cambiando cosas que no he podido dejar, pero no me he apartado de Dios. Israel se apartó de Dios, por eso fue que les cayó los medianitas para destruirlos. En esta tarde yo te invito a que no dejes perder tu bendición que tienes Dios para ti, para tu esposa, para tu esposo, para tus hijos. ¿Por qué? Porque Madián significa un espíritu de robo. Él viene y te roba la bendición. Él viene y te roban a tus hijos. Él viene y te roba a tu esposa. Él viene y te roba a tu esposo. Él viene y te roba tu negocio. Él viene y te roba tus propiedades, tu casa, tu salud. Es un espíritu de robo. Por eso, ¿cómo podemos terminar este espíritu? Con la fe. Con la fe que Dios pone en cada uno de nosotros. Con la fe que Dios dice, todo va a estar bien. Y creerle. Y no esperar a que Dios nos dé una señal para creer. Porque muchas veces esperamos a ver las cosas para creerlas, ¿sí o no? En algún tiempo, les voy a contar esto, se me vino ahorita a la mente, en algún tiempo en mi casa no había, en el refri había de comer algo, unos huevitos, un chorizo, unas salchichas o algo, pero el refri se veía, iba al súper y estaba vacío, lleva al súper y vacío. Y la pastora en el transcurso de que yo estaba empezando a conocer de la palabra, la pastora me enseñaba a orar. Dice, ora sin ver las cosas que ya están hechas. Ora conforme Dios te está dando ya. No esperes a que las veas. Decláralo de tu boca. Y yo empecé a hacerlo. Dije, declaro en el nombre de Jesús que mi refri está lleno de comida, aunque yo sé que está vacío, ese refri está lleno y siempre va a haber comida y nunca va a faltar y todo va a estar bien. ¿Qué puedo decir? Pues siempre el refri está lleno, ¿verdad? Por eso yo te pido en esta tarde que ores y le pidas, aunque las cosas no estén hechas todavía. Creerlas sin ver, porque Dios te va a usar para algo grande, así como en el sueño que me dio. Dios va a usar a cualquier persona. No necesitas tener los millones en el banco, no necesitas tener las propiedades del mundo, no necesitas nada. Dios necesita solamente tu corazón, tu humildad para escogerte, para hacer lo que Él quiere hacer contigo. Entonces yo te invito en esta tarde a que oremos y quisiera que la banda nos acompañara, porque en una guerra, ¿cómo iba Israel? Tocando las trompetas, tocando
las guitarras, tocando los tambores, para que Dios les diera la victoria. Entonces yo te invito a orar esta tarde con cada uno de los que estamos aquí y dile a Dios: Dios, mi batalla ya está lista, porque yo sé que tú me has dado la victoria. Señor, te damos gracias, Padre. Gracias en esta tarde, Señor, porque sabemos que a través de esta historia tú nos has enseñado a ser gedeones, Señor, a ser escogidos por ti, a que nosotros hemos ganado la batalla y que tú nos has dado la victoria, así como a Gedeón nos das estrategias a cada uno de nosotros para nuestros negocios, para nuestras familias, para nuestros trabajos, Señor. Declaramos en el nombre de Jesús que tú eres el Rey de Reyes, el Señor de Señores, y toda la gloria y la honra te la entregamos a ti en esta noche, Señor, en este día. Gracias te damos, Señor, porque sabemos que a través de esta historia tú nos has dado la fuerza, Señor, para seguir adelante, porque tenemos la fe para seguir en nuestro caminar contigo, para no desviarnos, Señor, ni a la derecha ni a la izquierda, Señor, porque tú eres el yo soy, el poderoso, el Salvador, fiel y verdadero. Gracias te doy en esta tarde y declaramos que la bendición está lista para cada uno de los que estamos aquí. En el precioso nombre de Jesús. Amén.